Buen día, buena noche o buena tarde según la hora en que vayan ustedes a ver este video. Una nueva transmisión en vivo de las que hemos comenzado a hacer desde la semana pasada, que siempre queda guardada por aquellos que no puedan verla durante la transmisión, pueden verla siempre en otro momento, queda guardado. La ventaja de verlo en vivo es que tienen ustedes la oportunidad de utilizar el chat para poder conversar con un servidor, conversar entre ustedes, intercambiar puntos de vista, exponer dudas, la finalidad de que puedan estas ser medianamente respondidas por un servidor o por cualquiera otro que pueda participar en el chat. Para aquellos que no me conocen y me ven por primera vez, me vuelvo a presentar. Soy José Antonio de la Vega Torres, también conocido como Santoñito Anacoreta, por aquello de los encierros, no del coronavirus, sino porque pues yo ya llevaba un buen rato con este tema de andar encerradito en mi ermita. Esta ermita que ustedes ven alrededor mío. Bueno, que es por lo mismo también su casa. Bueno, como pudieron ver durante la introducción, en la pantalla de introducción, el episodio de hoy continúa siendo también el tema. Ay, por cierto, ahorita me di cuenta que se me olvidó poner cuál es el título del video. Qué tonto soy. Lo hice tan de trompa talega, a tan aprisa, que se me olvidó ponerle el título. Lo puse en la pantallita de entrada, pero no lo puse en la introducción dentro de Facebook para que quede nombrado. Luego lo cambio. El tema sigue siendo el mismo que hemos venido tratando estos días, de terminar y de discurrir acerca del papel de los medios en la actualidad, especialmente en México, en estos tiempos de pandemia. Eh, es el séptimo episodio. Considero que puede ser el último episodio, como les decía yo ayer, no porque el tema esté agotado, el tema nunca será suficientemente agotado, este tema del papel de los medios, porque la propia dinámica del tema y la manera como los medios se van insertando y van evolucionando en la sociedad día con día, pues obviamente hace que el tema sea constante en su interés y constante en su incidencia sobre nuestras vidas. Entonces, en realidad, el tema, si ustedes consideran lo contrario, pues lo podemos retomar en cualquier otro momento,
cuando puedan seguir ocurriendo otras cosas interesantes. Yo lo que quiero ahora es, de alguna manera, cerrar para poder empezar a tocar otros temas. Y como les mencionaba en la pantalla original, de entrada, que ustedes habrán notado que le puse ya ahora, desde ayer, un pequeño título, como una de las secciones que existen en el blog, que se llaman Monólogos y Navegaciones, precisamente porque estas transmisiones en vivo, de alguna manera, en la medida de la participación de ustedes, pues son un monólogo o son un conjunto de navegaciones que hacemos, tanto ustedes como yo, alrededor de un tema. Esa es la finalidad de esta sección. Así fue creada desde su origen hace muchísimos años, cuando escribía yo para El Universal, y después cuando ya finalmente la absorbí como una de las secciones de mi blog Indicios Metropolitanos. Bien, el tema entonces ahora tiene que ver con algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en relación al tema de la normatividad de los medios. Y no es tanto lo que dijo él, sino lo que hay detrás de las líneas, detrás de las palabras de quien lo llevó a poder hablar acerca de este tema. Por lo mismo, para hoy he preparado una pieza que quiero compartir con ustedes, por si no la vieron, porque no todos están viendo realmente las mañaneras, nada más ven las noticias sobre lo que dijo en la mañana y muchas veces inclusive solamente un resumen. Bueno, en este caso yo he tomado lo que habló en la mañanera, igual que hice en alguno de los videos anteriores, cuando comenzamos todo esto, para poder analizar, a diferencia de los anteriores que nos desataron el poder hablar desde el punto de vista teórico, práctico, algunos conceptos alrededor de lo que planteó el presidente en esa ocasión. Hoy haremos lo mismo, nada más que ahora iremos desmenuzando en la medida de lo posible el video, precisamente para que podamos irlo analizando punto por punto. Desconozco si podré ponerlo en pausa. La verdad lo desconozco, porque con el nuevo software que estoy utilizando ahora me permite incluir el video, pero el video va corriendo paralelo al mismo tiempo de la transmisión y desconozco si podría hacer la pausa. Lo intentaré, estoy monitoreándome con el celular. Si la pausa funciona, perfecto, porque entonces podremos hacer esas pausas para analizar fragmentos de lo dicho puntualmente. De lo contrario, pues tendremos que dejarlo correr y al final haremos el análisis del conjunto de las tres partes en que está dividido el contenido de ese video, que tuve cuidado de editarlo para no hacerlo cansón. Es un video que originalmente la intervención del presidente se llevó 25 minutos y segundos y yo lo he reducido a casi la mitad, 12 minutos y feria, ¿no? Entonces, se los voy a dejar correr y espero que esto pueda ser de utilidad para que podamos, déjenme nada más ver que esté corriendo adecuadamente, porque luego las cosas no corren como uno quiere. Y allá va. Saludarle, Paulina Manzano del Observatorio de Información, Medio Multimedia y Asociación Civil. El COVID nos ha demostrado que estamos desnudos ante la industria de la desinformación, noticias falsas e información que tiene recursos ilimitados para ello, que se contrapone al espíritu del periodismo y de la opinión pública, pero especialmente al derecho al saber de los 130 millones de mexicanos. Señor presidente, aquí en esta sala de conferencia de prensa quisiera preguntarle si usted se podría comprometer hoy aquí a impulsar, ya sea por lo menos analizar o a estudiar esta propuesta de consenso que estamos preparando con la finalidad de que podamos hacer una norma de los medios para los medios. Y, además de ello, ¿qué está su gobierno dispuesto a hacer para destacar el valor de los que están aquí como el gremio comunicador presente, defensores de derechos humanos, que hoy en día es contundente y trascendental para estas temáticas del derecho al saber en la contingencia?
No debe de haber nada que regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Soy partidario de lo que decían los liberales. La prensa se regula con la prensa. Y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios. Se llegó a hablar del cuarto poder, no de los medios independientes, críticos al régimen. Prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen, que obedecían y callaban, que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno. Y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio, porque el que era opositor pues era maltratado, vilipendiado. Habían campañas de linchamiento contra quien no se alineaba y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos, locos. Por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión, pero no hace falta tener leyes, reglamentar nada, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano la decisión. Entonces, por eso tu propuesta, ¿no?, según entiendo, es que no haya noticias falsas, por ejemplo, en las redes, porque hay muchas noticias falsas. Que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, que todo eso desaparezca. No, eso huele a autoritarismo. No hace falta, no sirve. Incluso cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo. Entonces, no limitar las libertades, porque eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Señalarnos como autoritarios. Les molesta que yo replique aquí, pero pues eso es en uso de mis facultades, de mis derechos. Yo tengo que informarle a los ciudadanos. Si hay noticias falsas, si se miente, pues en las mismas redes se descubre todo. Entonces no hace falta. Lo único que diría, pues que se mantengan las libertades y solo que no haya insultos, no haya lesiones, pero sí polémica.
sí, debate. Perdón, presidente. Para mí, pues sí, sinceramente me rompe el corazón que diga que no es suficiente, puesto que nosotros tenemos una investigación, tenemos trabajo de consulta que hacemos todos los días, tanto de los medios permisionados, concesionados, y bueno, consideramos que es muy importante el derecho al saber. Esto estamos hablando en presupuesto de publicidad oficial, y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no conservadores o no, puesto que créame que con lo que hacemos aquí, la distribución y el alcance que se tiene de las mañaneras es importante, pero también gracias a los demás medios es que ese alcance llega a crecer más allá de la interacción que se tiene de los canales directos de presidencia, que a veces no alcanza ni el 10% de los 130 millones de los mexicanos. Entonces aquí de lo que se trata esta norma no es de que no haya noticias falsas ni de que se castiga a los bots, de lo que se trata es de la profesionalización del gremio, de la dignificación de sus derechos laborales, de que los medios de comunicación garanticen su capacidad de generación de contenidos y la capacidad de alcanzar a las audiencias hasta el rincón más pequeño para que sea compensado en base a sus resultados, para que también se le encuentre el valor a la información y tenga un mayor tabulador la información que tiene mayor valor a la que no la tiene. Va con un enfoque muy distinto al que usted menciona, que podría ser limitativo o censurador, por llamarlo de alguna manera. Realmente lo que nosotros buscamos es un consenso, por eso es que inicié con la palabra consenso, y la verdad sí sería muy triste que se desestimara la capacidad de consenso que se tiene tanto del gremio comunicador como de la sociedad civil, como de los grupos feministas. Si nos acordamos, ahora el 14 de febrero se quemó en la prensa por los grupos feministas y se llegó a una coyuntura de reclamo hacia la violencia explícita, y todo ese tipo de coyunturas son las que hemos estado analizando y trabajando con todos estos colectivos, y por eso es que mi consulta fue si usted se comprometería a por lo menos, si no impulsar, revisar. ¿Y por qué norma oficial? Porque justamente con leyes estamos ya muy legalizados, o con muchas leyes en muchos aspectos. De lo que hablamos es de una norma oficial que pueda salir de aquí, de comunicación social, con la aprobación de la mayoría del gremio, en donde se sientan capacitados, donde se sientan protegidos, donde se sientan también con una reciprocidad hacia el papel que se está dejando para el derecho al saber de los 130 millones. Y yo creo que esa sería una fórmula muy importante para que eso que usted menciona de que sea la libertad y de que se pueda llegar ahí a una crítica constructiva. Creo que esta sería una fórmula muy importante para lograr alcanzarla, y por eso le repito, señor presidente, que si por lo menos usted estaría de acuerdo en revisar la propuesta del consenso que se tenga. La consulta se terminaba el 30 de abril por los temas de COVID, lo vamos a expandir hasta el 15 de junio para seguir recibiendo las propuestas del preproyecto de norma. Y bueno, presidente, ¿usted se animaría por lo menos a analizarlo, a hacer una consulta ciudadana? Le comento esto porque, por ejemplo, no se hizo una consulta ciudadana con los tiempos fiscales, que son de la ciudadanía, son de las audiencias más allá de la presidencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que siendo legítima tu propuesta, pienso que debe de lograrse el consenso, como tú lo señalas, pero con independencia del gobierno. Y una vez que se tenga ese consenso, si nos presentan a nosotros la propuesta, la analizamos, y si significa mantener las libertades, garantizar el derecho a la información, si es buena la propuesta para la sociedad, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Lo que yo no quiero es ni testerear siquiera a los conservadores, no quiero darles motivo,
Si yo aquí te comento que lo veo muy bien y que se puede llegar a la definición de normas, inmediatamente, ¿sí?, ya está pensando en una ley censura. Eso sería. Entonces, tengo que hablar despacio, más de la cuenta, más de lo normal, y tengo que andar con cuidado. Entonces, para no darles ni texto, porque están muy sensibles, o sea, y hay mal humor. Entonces, avancen ustedes, ¿sí? Nosotros no podemos impedir, al contrario, son iniciativas ciudadanas que tenemos que respetar, es nuestro deber, pero avancen, que no surja de comunicación social, sino van a decir, ya Jesús es el censor
Creo que no se escucha el audio. Creo que he estado hablando como tonto sin que se escuche el audio, ¿verdad? El tonto de mí no abría el audio. Quizás me escuchaban muy bajo por el audio del escritorio, pero muy mal. Tonto de mí. Se me olvidó abrir el micrófono. Y nadie me dijo que no se escuchara. Pero bueno, yo me seguí hablando. Si les faltó algo de escuchar, díganmelo y lo repito, por favor. Entonces, bien, este es el otro video que quería yo contrastar con ustedes, ¿no? Entonces, déjenme nada más, se quita este no viene al caso, y entonces lo corro. Bien, ustedes pueden ver aquí que en este video, en esta página que está relacionada con la Cuarta Transformación, nos dicen claramente que el presidente se compromete de alguna manera a dar seguimiento a este asunto, ¿no? Ahí está el texto que ellos, yo lo estoy destacando para que lo puedan leer, y que nos indica una cosa que dijo el presidente, que cuando vemos el video en realidad no ocurrió tal cual. Las palabras del presidente fueron completamente diferentes de lo que está registrando el medio que está de alguna manera cuidando la imagen presidencial y la imagen del gobierno de turno. Entonces, ese tipo de situaciones que son criticadas por estos medios, en los medios tradicionales, también ocurren en estos otros medios. O sea, no hay realmente novedad y todos cojean exactamente de la misma pata, ¿no? Entonces, la pregunta de si deben o no deben normarse los medios, yo acompaño en este caso al presidente, como a todos los otros presidentes, que, excepto Calderón, que fue el único que dijo que sí había que normar, en el sentido de que no es necesario normar. Ahora, si se llega a hacer una norma para los medios, lo primero que se tiene que entender, y los que son abogados lo sabrán perfectamente bien, los abogados lo van a entender muy bien. Una norma, y los técnicos, especialmente los técnicos, una norma no nada más es una colección de buenas intenciones. Una norma debe de partir de elementos técnicos medibles, objetivos. Entonces, si nosotros vamos a partir del hecho de que tenemos que establecer unos parámetros medibles para determinar la cota desde la cual nosotros podamos determinar que una nota o que un contenido en los medios o que un dicho o que una opinión es verdadera, pues ya empezamos con problemas. Ya empezamos con problemas porque aun cuando la intención no sea censurar, ¿quién va a determinar? ¿Quién va a formular matemáticamente de dónde salen los factores y parámetros para poder determinar de aquí hasta acá es una noticia verdadera y de aquí para acá es una noticia falsa? Eso por un lado. De este punto a este punto tenemos un rango que podemos considerar que es un bot. Pero no perdamos de vista que la palabra bot significa robot. Y muchos que llaman bots no son bots, son personas contratadas para emitir mensajes en pro o en contra de algo. Y eso no es nuevo tampoco. Que hoy está muy llevado y traído y muy comentado es otro asunto, pero eso no es nuevo. De hecho, todo eso, cuando empezaban los Messenger, ni siquiera las redes sociales, cuando empezaban los Messenger, empresas como Coca-Cola, como las cigarreras, contrataban a estudiantes universitarios para que hicieran un trabajo de mercadotecnia en bares y o con su computadora en la universidad o en su casa para que mediante el Messenger transmitieran mensajes sutiles a sus compañeros hablando bondades del producto X, del cigarro tal o el refresco tal, y que hablaran en contrario pestes de la marca sobre la cual se quería reducir las ventas para poder establecer una relación mercadológica específica. O sea, eso no es nuevo. Los bots que hay ahora, la diferencia para que lo entendamos es que estos bots obedecen a un algoritmo
Y los algoritmos ahora están en función de las búsquedas que hace el público. Entonces, para poder establecer una norma, lo primero que tendría que conocer el técnico es cómo funciona el algoritmo. Y a saber con cuál algoritmo va a trabajar, porque no es lo mismo el algoritmo con el cual trabaja Facebook que el algoritmo con el cual trabaja Google. Y no puede hacerse un algoritmo que permita cruzar a todos. Eso es verdaderamente imposible, es de locos. Sería un trabajo que ni siquiera se podría tener en cuestión de un año, por muy buen programador que hubiera a contratarse, ¿no? Entonces, trazar una norma, por muy buena intención que se tenga, desde el punto de vista ético, moral, filosófico, psicológico, legal, social, político, técnicamente es prácticamente imposible. Estoy de acuerdo que puede haber la preocupación de que el conjunto de los contenidos negativos y la violencia en los medios puede detonar, según algunos teóricos, ciertas conductas sociales. Según otros especialistas, esto no está debidamente comprobado. Las dos teorías son perfectamente válidas, porque ninguna ha presentado las suficientes pruebas para hablar en pro o en contra de la violencia contenida en los medios, cualquier tipo de violencia. Y hablando de cualquier tipo de violencia, entran ahí también las conductas que pueden tener los mismos gobiernos o los mismos medios respecto de los actores que hacen las noticias. El presidente aquí en la nota, aquí en esta declaración que está haciendo, entre otras cosas dice, antes esos medios que estaban de alguna forma, no dice la palabra, pero es lo que quiere dar a entender en cierto modo, que estaban coludidos con el régimen en el gobierno, a quien fuera opositor terminaban linchándolo, vilipendiándolo y utiliza otras palabras. Ya lo escucharon. Bueno, pues entonces, ¿qué no está ocurriendo hoy lo mismo? ¿No el propio presidente con sus adjetivaciones cae exactamente en lo mismo que él está señalando para los gobiernos anteriores? De nuevo, como en videos anteriores, mi llamado al presidente López Obrador y a todos los que lo rodean, Epigmenio Ibarra, Jesús Ramírez, etcétera, 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 es que antes de que escupan para arriba, primero vean para dónde va a caer el gargajo, no les vaya a caer en el ojo. Otra cosa que me llamó la atención en este mensaje del presidente de ayer, hay un cambio de tono importante en el sentido de que está siendo consciente el presidente de que hay descontento, de que hay mal humor, y tal cual lo dice. Pero no solamente está consciente del mal humor de parte de los medios o de los empresarios asociados a los medios, sino está detectando claramente que hay un mal humor generalizado en la sociedad y que es, de alguna forma, lo que está haciéndolo a él caer en la popularidad. Pero hay que decirlo también, desafortunadamente para el presidente, él solo, desde un principio, se metió en un círculo vicioso, atendiendo a unos intereses, descartando a otros, se metió en una trampa él solito. Y ahora tiene que sostenerse en unas promesas que no puede cumplir porque la realidad lo ha rebasado y está entre la espada y la pared. Porque ni puede hacer en una línea de esas promesas, ni puede hacer en la línea de lo que sería lo más pragmático, porque contradice esas promesas. Lo que pudimos observar en esta conferencia de prensa, con 20 medios nada más allí presentes, fue lo que yo escribí hace algún tiempo en mi blog en el año pasado, cuando hablaba yo de la soledad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la iba a enfrentar, pero no por estas razones, yo lo mencionaba por otros motivos, y lo estamos viendo. Tenemos, como es natural, un presidente que está
sintiéndose abrumado, aunque no lo quiera demostrar, por la soledad que implica ese puesto al momento de tomar decisiones, y cuando empieza a darse cuenta que sus decisiones, que su actuar, que sus promesas frente a la realidad están haciendo cortocircuito y que no encuentra la manera de poder reconectar con la gente, de reconectar con los grupos de interés, con los otros grupos de poder, para poder tomar las decisiones correctas. Hablando un poquito del descargo del presidente, porque también hay que hablar un poco en ese sentido. Si nosotros con Zedillo considerábamos que le había tocado bailar con la más fea en 94, no, aquello fue un baile de quinceañera, con lo que le toca bailar ahora a este presidente. Sinceramente no quisiera estar en los zapatos de Andrés Manuel, porque ahora sí que a él le ha tocado bailar no solamente con la más fea, sino con la más monstruosa. Y no me refiero solamente por la situación concreta específica de México, sino con todo lo que lo rodea mundialmente hablando. No es una tarea sencilla. Entonces a él se le complica más porque él llega con unos arrestos, con unos objetivos, con unas metas que la realidad le está impidiendo poder cumplir. Y le va a impedir cumplir. Entonces tiene que hacer malabares para tratar de salir como equilibrista en la cuerda floja, sin caerse, sin matarse y sin llevarse en la caída a todos los demás que lo están rodeando. El problema es que todos los demás que lo están rodeando están parados en la vara de equilibrio, en los costados, y están moviéndose. Se mueven para un lado, se mueven para el otro, y el pobre presidente nomás está tratando de hacer ese equilibrio sin conseguirlo suficientemente. Y en temas de comunicación esto está clarísimo. Decía hoy Roy Campos en la mesa con López Dóriga, y no es el único que piensa de esa forma, también hay otros que piensan igual. ¿Qué es lo que ocurre con las mañaneras? Lo que ocurre siempre con todo espectáculo, acaba por morir. Todo espectáculo está sujeto a un tiempo de vida. Y las mañaneras ya dieron de sí. Como una novedad estuvieron muy bien cuando las hacía como jefe de gobierno, que de hecho él no fue el primero en hacerlo, el primero que lo intentó hacer 2 veces y no le funcionó, porque no supo hacerlo, porque perdió la paciencia, fue Zedillo. Zedillo, antes que López Obrador, fue el que hizo las mañaneras, si lo recuerdan bien. Luego vino Andrés Manuel y Zedillo dijo, no, a mí no me funcionan, yo me quito. Y continuó Andrés Manuel. Y le funcionaron el ratito que las hizo, porque no las hizo mucho tiempo. Pero ahora como presidente las hace diario. Llegó un momento en que tanto los medios como la audiencia se cansan de tanto discurso, se cansan de tanta información, muchas veces contradictoria. Permítame un momento, creo que huelo a quemado, espérenme tantito, no me corten, espérenme tantito. Ya, no pasó nada. Lo que pasa es que no había escuchado que mi inquilino había llegado y estaba preparándose la cena. Entonces de pronto me llegó el olor y yo dije, dejé prendido algo yo en la cocina. No pasó nada. Bueno, disculpen ustedes esta pausa. Entonces, retomando el tema, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros nos metemos a normar, si esta propuesta de esta persona logra prosperar, bueno, tendría que estar planteada de tal manera que permitiera realmente tener esos parámetros medibles
Pero habría que tener mucho cuidado que esos parámetros pudieran ser lo suficientemente objetivos, matemáticamente hablando, no desde el punto de vista del juicio o del argumento para sostenerlos o para justificarlos, sino matemáticamente tendrían que ser lo suficientemente objetivos como para poder determinar, igual que hice yo en alguna ocasión, cuando trabajaba, como lo platiqué ya, para una empresa, para establecer lo que es negativo y positivo, que hice unos parámetros que podían ayudar a determinar esos cálculos y esas tendencias estadísticas. eh, la, las, esos parámetros tendrían que ayudarnos realmente a determinar si una noticia es dable publicarla o no. O una vez que esté publicada, comprender los efectos que puede producir en la sociedad o respecto de los hechos, dichos o personajes relacionados con esa información. De otra manera, sería una trampa muy tendenciosa que sí, aun cuando no la llamaran censura, supondría censura. También hay que mencionar que en ese video que les acabo de compartir, que algunos pudieron haberlo visto en vivo en su momento, o que otros nada más vieron el resumen, o que otros ni siquiera lo habían visto y no habían entrado en detalles, hay una parte en la cual el presidente mismo, aun cuando dice que él no está dispuesto a jugar al tema de la censura, él da elementos para entender que en la forma como ha juzgado a otros, en particular periodistas y medios, pues el hecho de en su derecho expresar lo que no le agrada, pues es una forma también de censurar. Claro, no está censurando en el sentido de eliminar esos contenidos o a esos periodistas o a esos medios. No los elimina en el sentido de no los coarta. Pero es una forma de coacción muy sutil. Pero además también él dice que él, en el momento de no colgarse de esta situación para poder dar pie a que otros lo vayan a tachar de dar pie a unas conductas autoritarias, él mismo está jugando el peligroso juego de la autocensura. Peligroso, pero muchas veces es más deseable la autocensura que la censura de un tercero. ¿Por qué? Porque, como bien dice el presidente, recordando esa frase, a la prensa la balancea la propia prensa. Pero también la misma prensa tiene que saber cómo balancearse. ¿Y a qué se refiere esa frase? Bueno, algo muy sencillo. Esa frase a lo que se refiere es justamente a que los medios entre sí tienden a contrarrestar sus propias fuerzas, a partir de sus propias tendencias, a partir de los propios mercados a los cuales se dirigen con sus contenidos, y que sus propias audiencias también establecen dentro de sus gustos e intereses cuáles son aquellos que inclinan la balanza hacia uno y otro. Aquí es en donde entra el tema de las redes sociales del presidente. Y aquí es en donde entra otro tema también muy candente, y no solo nacional, sino internacional, en una gran inclinación que existe de muchos gobiernos, no solo el mexicano, algunos que ya lo han llevado a la práctica de manera muy grotesca, de controlar los contenidos en las redes sociales y en la Internet. La Internet, cuya esencia y cuyo espíritu permite la libertad, aun cuando de pronto pueda rayar en libertinaje, pero en donde la expresión realmente se difunde y se disemina con entera fluidez. A eso nos referimos con libertad.
Fluidez que por momentos puede resultar efectivamente hasta dañina, hay que decirlo, porque allí caben todo tipo de expresiones. Y allí el hecho de caber todo tipo de expresiones nos lleva, dentro de la idea de la normatividad de los medios, a preguntarnos, ¿qué tanto es tantito? Número uno. Y por otro lado, ¿qué tan tolerantes podemos ser con los intolerantes? O al revés, ¿qué tan intolerantes podemos ser con los tolerantes? En fin, este tema de la normatividad da para mucho, pero quería solamente analizar este video y las implicaciones que puede tener para México. Si llegara a pasar aquí una normatividad, aun cuando el gobierno no le diera continuidad o no le diera el soporte, como dice el presidente, yo no quiero que esté ligado por aquí, yo no quiero que lo liguen con comunicación social porque al rato nos van a tachar de censores, los propios medios y la propia sociedad también está con esa inclinación, con esa tendencia, con actitudes moralinas, que incluso estas actitudes muchas veces están claras en muchos colegas periodistas y en muchos dueños de medios, que en lugar de hacer una autocensura, estarían en la disposición y en la posibilidad de censurar a terceros. Es bueno que haya una observación, un observatorio de la información, es bueno que haya un observatorio de los medios, es bueno que se defienda los derechos de las audiencias, o incluso, como dice esta persona que preguntó, que exista y se preocupen por el derecho a saber. Lo que no consideran es que aún antes que el derecho a saber, está el derecho a conocer. Y muchas veces el conocimiento pasa incluso por conocer lo que nos resulta incómodo, doloroso, horrendo, terrorífico, molesto. Porque la verdad muchas veces no peca, pero incomoda. Es verdad que hay que tener sensibilidad para pasar determinadas imágenes o para informar ciertos hechos. Por ejemplo, en alguna ocasión alguna fuente llegó conmigo y me mostró un video atroz, horrendo, aterrador, de cómo era no solamente torturado, sino asesinado un policía municipal a hachazos. Cuando yo vi ese video, verdaderamente me quedé helado. Y aquí viene la situación a la que a veces nos enfrentamos los periodistas, como los médicos. A tanto ver, a tanto atender, a tanto estar enterados de ese tipo de situaciones, el médico en el quirófano, en las salas de las clínicas y los hospitales, nosotros en el campo de batalla, en la calle, llega un momento en que las noticias, los hechos, se naturalizan, se ven con cierta naturalidad y parecería que no nos afectan. Sí nos afectan mucho, pero aprendemos, igual que el médico, a guardar compostura y a valorar lo importante del hecho. En el caso del médico, tiene que valorar en un momento determinado sobre la vida. En el caso nuestro, tenemos que valorar sobre los efectos de la verdad. Y a veces la gente quiere saber la verdad a como dé lugar. Y cuando se la muestra esa verdad, luego la descreen. No, eso no puede ser. De tan atroz que puede ser mostrada, de tan terrible que puede ser esa verdad, descreen de ella. Y entonces el periodista queda en el papel de un exagerado o de un perverso que lo único que busca es soliviantar, inquietar, cuando no es así.
ahora, en estos días, ocurrió un hecho histórico. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Por muchos años se estuvo internacionalmente negando, negando la existencia de los ovnis. Especialmente el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono, todas las informaciones al respecto las tenían clasificadas, cerradas. Y hace 2 días el Pentágono finalmente liberó 3 videos de objetos voladores no identificados registrados por la Marina de Estados Unidos. Tantos años buscando que eso se publicara. Si esto se hubiera publicado en los años 60, lo más probable es que hubiera generado demasiada angustia de parte del público, que en aquellos años todo eso lo veía como una amenaza. Hoy, que mucha gente, inclusive que sigue las teorías conspiratorias o que sigue los medios alternativos que hablan con razón, sin razón, bien informados, mal informados acerca de estos temas, ahora lo ven como si fuera una especie de esperanza o como si fuera la corroboración esperanzada o esperanzadora de que no estamos solos en el universo. Que salga esta información, como también antes ya la había sacado el gobierno mexicano, ustedes recordarán, son pequeños indicios de verdad que empiezan a hacernos ver cómo está cambiando el mundo y cómo está cambiando la relación, los vínculos entre los medios y la sociedad y entre los medios y el poder. Si nosotros nos podemos anormar, vamos a normar los medios con base en qué criterios éticos o morales. Entre los años 80 y 90 hubo un gran empuje para que se normaran los medios en muchos lugares del mundo. La conclusión a la que se llegó entonces fue, no se va a normar. Lo que vamos a promover es que se mueva dentro de los medios, así como dentro de las empresas que se catalogan como socialmente responsables, que creen una deontología, una codificación interna de carácter ético, con la cual los que laboran en esas empresas tengan una serie de normas entendidas como reglas básicas de trabajo, con unos criterios elementales que permitan mantener y proyectar el espíritu del medio. El espíritu del medio. En relación a las funciones de las que estuvimos hablando ayer, con cualquiera de esas, o con el conjunto de ellas. Eso fue entre los años 80 y 90. Entre los años 2007 y 2018 se ha vuelto a empujar internacionalmente para normar no solamente a los medios, sino a los medios tradicionales, sino además normar, como decíamos, a la internet y a las redes sociales. Siguiendo y sin embargo criticando la manera de proceder en este sentido de gobiernos como el ruso, el chino y el cubano, en donde las libertades están coartadas y en donde el acceso a ciertas informaciones en internet, por ejemplo, o el que se transmitan videos hablando sobre lo que está ocurriendo realmente en torno al COVID, son inmediatamente captados por la policía cibernética y la persona que publica ese video es inmediatamente encarcelada. A ese punto han llegado. De hecho, yo aquí logré tomar algunos videos que se filtraron, algunos los habrán visto tal vez, y los transmití aquí a través de Indicios Metropolitanos, videos hechos por chinos de lo que estaba ocurriendo al principio de la pandemia. En fin, si a mí me preguntan particularmente si deben normarse o no los medios, acompaño el dicho del presidente, que muy al margen de que haya sido una salida política diplomática, la normatividad de los medios debe partir de ellos.
pero no a través de una consulta como trata de hacerlo en el Observatorio de Información, para lograr un tabulador, como dice ella, un tabulador a partir del cual se valore, por lo tanto se censure, hay que decirlo así, qué contenidos son ajustados a esos parámetros y qué contenidos no. Tendría que ser una normatividad extremadamente técnica, insisto, para que entonces realmente pudiéramos tener elementos, bases matemáticamente medibles y que permitieran una relación de verdad objetiva en la elaboración, es decir, la producción, difusión, acopio, clasificación de los contenidos. Y para eso ya tenemos muchas normas, por ejemplo, las normas que existen para la clasificación de fotografías en fototecas, por ejemplo, o en los mismos periódicos. Son normas objetivas que permiten identificar, clasificar y describir la información relacionada con una fotografía o con un video o con un filme, que si bien sirven para la catalogación exclusivamente, pero esa información posteriormente sirve precisamente al periodista para determinar de dónde está obteniendo la fuente y hacer su trabajo con una metodología mucho más científica. Solamente por allí podría caminar una adecuada normatividad. Pensar en otro tipo de normatividades sería caer en la trampa, terrible trampa de la censura. Y no lo digo por aquellos que piensen como conservadores, pero como tampoco como aquellos que puedan pensar como reaccionarios. Simplemente analizando las cosas tal como son. Si nadie tiene algo que comentar, les agradezco mucho la atención a este presente video y ¿alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, que tengan ustedes una muy buena noche, muy buena tarde o muy buen día según la hora en que estén ustedes viendo este video y hasta la próxima. En el siguiente video espero que pueda ser también de interés para ustedes y que sea sobre todo de utilidad. El tema que trataremos en la siguiente transmisión en vivo será completamente diferente. Con esto cerramos el tema del papel de los medios, por ahora, a menos que surgiera alguna otra cosa al respecto, pero ya trataremos otros temas completamente distintos. Insisto, si ustedes quieren que tratemos algún tema en particular, adelante, escríbanlo, mándenme el mensaje o abajo de este video, ya sea aquí o en el canal de YouTube, háganmelo saber. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por su atención y hasta la próxima.